Hay héroes que son, bueno, son como estatuas, ¿no? Sólidos, imponentes. Y en México, uno de los más grandes es el Pípila, el hombre que, según nos han contado toda la vida, se echó una piedra a la espalda para abrirle paso a la independencia. Pero, ¿qué pasa si empezamos a rascarle a esa estatua y descubrimos que a lo mejor está hueca por dentro? Hoy vamos a desarmar la leyenda para ver qué hay de cierto detrás del mito. A ver, para entender de dónde sale todo esto, hay que transportarnos a ese momento. Guanajuato, 1810. Imaginen a miles de insurgentes, con más coraje que fusiles, tratando de tomar por la fuerza la Lóndiga de Granaditas, que era un verdadero fuerte. La gente de Hidalgo estaba cayendo, y la primera gran batalla de la independencia se estaba convirtiendo en una carnicería. En ese momento, la revolución necesitaba un milagro, literal. Y justo ahí, cuando todo parece perdido, de en medio del caos, sale una figura. Un hombre del pueblo que, sin que nadie se lo espere, está a punto de cambiarlo todo con un acto de valentía que suena imposible. Es el momento exacto en que nace la leyenda del Pípila. Nos dicen que se llamaba Juan José de los Reyes Martínez, un minero, alguien acostumbrado a la oscuridad y al peso. Y esa imagen tan icónica de él con la loza en la espalda es mucho más que un escudo. Es el símbolo de los 300 años de opresión que el pueblo mexicano venía cargando. Se dice que se arrastró mientras las balas le llovían por todos lados, como si fuera una especie de tortuga humana hecha de piedra, hasta llegar a esa puerta de madera gigante. Y con una antorcha le prende fuego, no solo a la puerta, sino a la idea de que los realistas eran invencibles. La puerta cae y con ella la primera gran victoria insurgente. Pero es justo aquí donde la historia se pone interesante. Porque la leyenda es tan perfecta, ¿no? Tan heroica, tan poética, que nos obliga a preguntarnos, ¿de verdad pasó así? ¿O fue un invento, un cuento necesario para que la gente creyera que podía lograr lo imposible? Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Pensemos, si un acto tan heroico sucedió, pues debería estar escrito en algún lado, ¿no? Debería haber registros, testimonios, algo. Los historiadores se han pasado años y años buscando en los documentos de la época, esperando encontrar el nombre de nuestro héroe. Y aquí nos topamos con el primer gran problema. El nombre, Juan José de los Reyes Martínez, no aparece en ningún parte militar, ni en una sola crónica de alguien que haya estado ahí. Mientras la leyenda nos da una cara y un nombre, los archivos de 1810 nos responden con un silencio total. Por eso, muchos historiadores proponen otra teoría, que el Pípila no fue una sola persona, sino una figura que representa a muchos, a todos esos mineros anónimos que, usando tácticas parecidas con losas de piedra, se lanzaron en bola contra la puerta. La historia simplemente condensó el valor de muchos en un solo héroe para que fuera más fácil de recordar. Ok, dejemos los papeles por un momento y vayamos a algo más tangible, la física. Porque aquí la leyenda empieza a chocar directamente con las leyes de la gravedad y lo que un ser humano puede hacer. Pensemos en el peso. Los cálculos que se han hecho sugieren que una losa de piedra, para que de verdad pueda detener las balas de los fusiles de esa época, tendría que pesar cientos de kilos. O sea, no hablamos de una mochila pesada, hablamos de un peso que literalmente te aplasta. Y aquí es donde la hazaña se vuelve casi increíble. A ver, pensemos en la secuencia. Una persona no solo tiene que poder levantar ese peso, sino moverse, arrastrarse mientras le disparan y encima tener la agilidad para manejar una antorcha y prender fuego. Sinceramente, es una tarea sobrehumana. Entonces, si la evidencia histórica es casi nula y la física lo hace ver imposible, la pregunta cambia. Ya no es ¿existió de verdad?, sino más bien ¿por qué tenemos esta necesidad tan profunda de creer que sí existió? Y la respuesta parece estar en la función de los héroes. Una nación que está naciendo necesita símbolos muy claros, muy potentes. Es mucho más fácil construir una identidad nacional alrededor de un individuo admirable que de una masa de gente anónima. Le pusimos un rostro al sacrificio de muchos para poder recordarlo y admirarlo. Esta frase creo que lo resume todo. El Pípila es el milagro que se necesitaba para explicar una victoria que no tenía lógica. Es la respuesta perfecta cuando alguien pregunta
cómo un ejército de campesinos le ganó a un ejército profesional. La respuesta es A, porque teníamos hombres capaces de cargar montañas en la espalda. Y es fascinante ver cómo esta idea se ha transmitido. En la primaria, la historia del Pípila se enseña casi como un hecho, sin dudas. Ya en la secundaria, se empieza a abrir la puerta al debate. Y a nivel académico, la gran mayoría de los historiadores lo tratan como, lo que muy probablemente es, un poderoso mito fundacional. Bueno, ¿y si es muy probable que sea un mito? ¿Deberíamos simplemente descartarlo y ya? No tan rápido. Porque su valor, quizás, no está en si pasó de verdad, sino en el impacto emocional que sigue teniendo hoy. La gente se aferra a esta historia porque su mensaje de resistencia sigue siendo súper necesario. La idea de que una persona puede echarse un peso enorme encima y seguir avanzando, quemando los obstáculos que tiene enfrente, es una metáfora muy poderosa, una verdadera medicina para el alma en tiempos complicados. Y aquí llegamos al corazón del asunto. A lo mejor esto no se trata de una pelea entre la verdad y la mentira. La historia nos da los hechos, los datos fríos, pero el mito nos da algo diferente, algo que a veces es igual de importante. Nos da el valor y la inspiración para seguir adelante. Al final, si el Pípila fue un hombre o fueron 100, quizá ya no es lo más importante. Lo que queda es la metáfora de la voluntad, y esa metáfora nos confronta a cada quien con una pregunta muy personal. ¿Qué muros son los que nos detienen? ¿Y qué losa, real o imaginaria, está impidiendo que cada persona avance para quemar su propia puerta hacia la libertad?